El Señor Dios Todopoderoso te bendiga en este día. En el nombre de Jesús te bendigo y te deseo lo mejor. A los amados suscriptores, amigos, hermanos que van a estar viendo este video, escuchando este video. Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo, que como fueron los tiempos de Noé, así serían estos tiempos, tiempos de la venida de Él. Tiempos de la venida de Él. Tiempos donde la gente estaba casándose, dándose en casamiento. Estaban viviendo una vida, como quien dice, entre comillas, normal, pero que no era normal porque el diluvio venía por ahí. Pues el Señor Jesús dijo que antes de su venida serían los tiempos casi igual. Por eso que estamos viendo una iglesia apática, una iglesia desprevenida. No toda, pero tenemos 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Las prudentes estamos atentos a la venida del Señor. Las insensatas están viviendo como que nada está pasando. Y también estamos en un mundo donde están viviendo las cosas, ya tú sabes, así como muy normalmente. Mientras tanto, el techo les está cayendo encima. Bueno, hoy me compete hablar de un tema, ya que alguien por ahí lanzó una ofensa, ¿verdad? Pues no apoya nuestra teología. Y de verdad, hermanos amados, teología es el estudio de la palabra. Ok. Dado ese caso, yo he querido grabar este video para que hagamos diferencia entre gran tribulación y tribulación. Lo que la Biblia le llama, el capítulo 12 de Daniel nos habla de una gran tribulación. Como nunca jamás, dice, desde que hubo ser humano en la tierra, ha habido una gran tribulación como esa. Gran tribulación. A lo que la Biblia le llama también el día de Jehová. Ok, comencemos por las tribulaciones. O tribulación, o principio de dolores que la iglesia viene padeciendo. Como dice aquí, el capítulo 14, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas tribulaciones. Lo dice el apóstol Pedro también. El apóstol Pedro dice muchas aflicciones, como la están pasando otros hermanos por otros lados, por otros países. Estas muchas tribulaciones la ha venido padeciendo la iglesia desde que arrancó a predicar el evangelio. Ya sabe lo que le pasó a Jesús y ya sabe lo que le pasó a los apóstoles, y cómo el apóstol Pablo relata los sufrimientos. Le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen obrero. Sufre penalidades. ¿Qué son penalidades? Son sufrimientos, son tribulaciones. La iglesia siempre las ha pasado. Y tenemos a un apóstol Pablo siendo apedreado y siendo azotado por 40 veces menos 1. Vemos desde que él inició su ministerio, él padeció persecuciones, sufrimientos. Y no diciendo que él escribió el libro de Hebreos, pero que algunos vemos al apóstol Pablo como escritor, porque son las mismas palabras. Y habla de este sufrimiento, capítulo 11 del libro de Hebreos. Un capítulo hermoso, lindo, que nos habla de la fe, de esa fe que tiene que ser refinada como el oro, como la plata en el fuego. Y el fuego es representativo de las muchas tribulaciones que la iglesia ha pasado. Escúchame bien claro lo que estoy diciendo. Muchas tribulaciones. No estoy diciendo muchas grandes tribulaciones. Quiero que me entienda esto. Que la iglesia ha pasado por muchas tribulaciones. Sufre penalidades, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces vemos esta iglesia primitiva
que arrancó en sufrimientos, en persecuciones. Por causa de la persecución que tuvieron en Jerusalén, ellos se fueron a las otras naciones, a los otros pueblos, a predicar el evangelio y se convertían muchísimos. Vemos que los judíos que no querían creer en Jesús perseguían a los hermanos. La iglesia, hasta llegar a la iglesia a Roma, y ya conocemos la historia de la iglesia en Roma, como en el tiempo del emperador Nerón, la iglesia fue perseguida en grande manera. Fueron exhibidos en los coliseos romanos, le echaban los leones. Los romanos se divertían viendo cómo los leones despedazaban a nuestros hermanos. Se los echaban a los gladiadores, eran expuestos, eran exhibidos, como dice el apóstol Pablo. Somos exhibidos como gente de padecimiento. Y para que alguien no vaya a decir por ahí, ¿y en qué ha sufrido este hombre? 2 veces perseguido de muerte por la iglesia. 2 veces perseguido de muerte. Hemos andado como peregrinos de un lugar a otro. No hemos tenido un hogar, un sitio seguro en una nación. Toda nuestra vida con mi esposa hemos andado como peregrinos. Pero esto le ha tocado vivir a muchísimos hombres y mujeres de Dios, que con sus niños, miren, el tiempo que yo crecí en el evangelio, yo escuchaba a estos maestros que nos daban clases, que eran superintendentes de iglesias, supervisores, y contaban ellos cómo ellos andaban de un lado a otro con sus familias. O sea, esto no es nuevo. Desde el principio de la iglesia hasta ahora, la iglesia sigue padeciendo. Si no, tenemos que informarnos nosotros lo que ha pasado en Afganistán. Hubieron pastores en el tiempo en que Estados Unidos salió de Afganistán. Hubieron pastores que dijeron, nosotros no nos vamos, porque el gobierno americano dijo, salgan los cristianos de allá. Y hubieron pastores que dijeron, nosotros no nos vamos. Misioneros dijeron, nosotros no nos vamos. Preferimos morir aquí por el nombre del Señor, predicando el evangelio. Irán, los cristianos de Irán van hacia otras naciones huyendo. Y allá, en el caso de Turquía, allá hay iglesias. En Turquía hay iglesias de iraníes, que hay pastores argentinos, misioneros argentinos pastoreándolos. Ellos prefieren huir de su país que negar el nombre de Jesús. Discúlpeme. Prefieren huir de su nación, dejarlo todo por el nombre de Jesús. ¿Y qué me dice? Que en este momento el gobierno de Siria, este terrorista que está de presidente en Siria, que odia a Israel de muerte, está matando cristianos. Ahora mismo nos dimos cuenta de un testimonio, cómo llegaron a un hogar cristiano y le pusieron la pistola en la cabeza al padre de familia y le dijeron, ¿niegas tu fe? Si la niegas te dejamos con vida. Y el niño pequeñito le dijo, papá, no niegues al Señor porque hoy podríamos estar con Él. Y así que los mataron a todos. Oh, ¿no se dan cuenta que los cristianos evangélicos están siendo muertos? ¿Están siendo perseguidos? Nigeria, multitudes, el Congo en este momento, Suramérica, Centroamérica, Nicaragua. Oh, la iglesia siempre ha pasado por muchas tribulaciones. Todos aquellos que queremos reinar con Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, debemos de pasar por aflicciones. ¿O usted cree que los ayunos son bonitos? ¿Usted cree que los hermanos que ayunan 3 días, 4 días, por no decir mi historia, porque no he venido aquí a que me miren a mí, me admiren a mí, sino que admiren a aquel que nos llamó? ¿Pero usted cree que los hermanos que dedican 3 días de ayunos, 1 semana, 21 días, 40 días de ayuno, usted cree que eso es felicidad? ¿Usted cree que las vigilias, pasar una noche sin dormir,
vigilando, orando. Luego las persecuciones. Estando yo en mi país, vi cómo los delincuentes mataban pastores que los habían amenazado. Nadie, absolutamente nadie dice nada de eso. Así como nadie está diciendo que a Israel lo persiguen. Nadie, el mundo, pues entero está de enemigo con Israel. Y en el país de Israel tenemos cristianos, hermanos cristianos evangélicos, que están sufriendo persecuciones de adentro y de afuera. Así que si a Roma la alumbraron con los hermanos que clavaban en estacas, si ahí despedazaban a los hermanos, el capítulo 11 de Hebreos nos habla de este ranking de los hombres y mujeres de fe que apagaron fuegos impetuosos, taparon bocas de leones, hicieron huir a ejércitos, como es el caso de Elías. Si nosotros tenemos eso que el Señor Jesucristo con el dedo del Espíritu Santo nos dejó, capítulo 11 de Hebreos, para que nos demos cuenta de aquellos siervos y siervas que anduvieron errantes, harapientos, muertos de hambre, trasnochados, y que nos dice la palabra del Señor que el mundo no era digno de ellos. Escúcheme bien, porque Dios va a juzgar en la gran tribulación. Ahora sí, ya le voy a hablar de la gran tribulación, pero va a juzgar en la gran tribulación a este mundo. Porque no nos apreciaron, no nos tiraron piedras. Quiero decirle, desde el primer día que yo me convertí al Señor, me echaron de mi casa, me tildaron de loco. Ahí comienzan los padecimientos. Y no estamos hablando de esta modalidad que ha aparecido por ahí, de los que no predican esto, sino que solo predican bendiciones, solo predican prosperidad, el vivir bien en este mundo. Cuando la palabra del Señor dice, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, no tenemos ciudadanía fija en esta tierra. Ahora, quiero que usted se identifique de qué lado está. ¿Está en el lado de los que padecen o en los lados que están viviendo acomodados y que anhelan que el mundo se arregle? Así como decían aquellos en el tiempo de la pandemia. Plandemia, como le dicen. Anhelaban de que volvieran las cosas otra vez y muchos se metieron a discotecas, hablando de ese mundo que está perdido. Muchos se metieron a discoteca en la plena pandemia y ahí salieron contaminados, contagiados. Mire cómo está el mundo. Pero nosotros, los que somos de Cristo, tenemos que estar en contra del pecado, en contra de acomodarnos en esta tierra, porque somos, como ya lo dije, peregrinos y extranjeros. Vamos de camino a la ciudadanía eterna. Vamos de camino, así como el padre Abraham no vio las tierras que tenía delante de él, sino que vio a una ciudad que Dios había establecido para los justos. Porque no es aquí, este no es nuestro reino. Recordemos que este reino tiene su rey, tiene su príncipe. Ya sabemos nosotros que es Satanás, el Señor lo reprenda. Vamos de camino. La iglesia, mis amados hermanos, siempre ha pasado tribulaciones en plural. Y luego pues se nos viene el principio de dolores, quiere decir que va a ser un poquito más fuerte. Si vemos nosotros que ha sido terrible el sufrimiento de la iglesia y de los hermanos, ¿cómo será la gran tribulación? Arranco ahora con esto, para que comparemos las dos cosas. Y cómo hay personas que rechazan este mensaje diciendo que la iglesia no va a pasar por tribulaciones. Así lo dicen. O sea que ellos están viviendo en medio de una tribulación de la iglesia, están viviendo sin tribulación porque son tibios. Capítulo 25 de Mateo lo relatan bien claro. 5 vírgenes prudentes, 5 insensatas. Aquellas que despreciaron el aceite de Dios y aquellas que amaron el aceite de Dios y que se dieron al sufrimiento. Gran tribulación.
No se puede comparar a las tribulaciones y a principio de dolores. Nunca jamás. Nunca jamás. Capítulo 6, versos 5, 6, por ahí, cuando sale el último jinete, el jinete de la muerte, y se le da potestad de matar la cuarta parte de la tierra por 4 plagas. Escúcheme, billones. Eso no ha pasado. Eso no ha pasado. De una sola vez no han muerto billones, morirán billones solamente en ese juicio. Pero leamos los 7 sellos del libro que el Señor abre. Leamos las 7 copas, las 7 trompetas, 21 juicios que caerán sobre esta humanidad. Un terremoto que matará a millones de personas. Como lo dice Isaías capítulo 24, verso 18 en adelante. No ha sucedido todavía un terremoto que saque a la tierra de su órbita. El sol quemará a los hombres y van a blasfemar con dolor. Aún el reino de la bestia será inundado de tinieblas, y el sol los quemará y se morderán sus lenguas y van a blasfemar el nombre del Señor. Eso no ha pasado todavía. Nunca de los nunca el sol ha quemado a los hombres. Nunca ha pasado un terremoto que quebrante la tierra y que le haga temblar como una choza vieja. Lo haga temblar como un ebrio. Eso no ha pasado. No ha pasado todavía ese gran meteoro que se llama Genjo, que va a caer y que va a envenenar las aguas, y los hombres morirán por causa de beber las aguas contaminadas, envenenadas. No ha pasado. Ahora, yo quiero dejar claro en este video. Compare. Si la iglesia ha pasado siempre por tribulaciones y está pasando por principio de dolores ya, y se van a acrecentar los dolores. Si no, vea lo que dice el nuevo Papa, León XIV. Vamos a cerrar las iglesias de los cristianos que no estén de acuerdo a nuestra doctrina. Nos dicen a nosotros los apartados. Los apartados, los separados, cuando los separados son ellos. Porque el Señor no levantó una iglesia católica. El Señor levantó su iglesia. Y dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de mi iglesia. Vea, muchos apuntan a que este hombre podría ser el falso profeta, el que va a presentar al anticristo, que ya muchos teólogos consideran que este hombre está por ahí vivo, esperando ya. ¿Cuántas cosas se están dando en este tiempo? Se está hablando de grandes apagones a nivel mundial. Está hablando de un gran reseteo. Se está hablando de la digitalización de la moneda. Cosas que van a estremecer a la humanidad. Se dice que la tecnología ya está, la tecnología cuántica con que se va a marcar el ser humano. ¿Cuándo ha habido una prueba como aquellos que van a recibir la marca, que inmediatamente perderán sus almas? Creyentes que ahora no quisieron sufrir y que por su tibieza se queden en la gran tribulación y claudiquen y digan, voy a recibir la marca, no quiero que me maten. Inmediatamente su alma se va a perder. Así dice la palabra del Señor. Y todos aquellos que sus nombres no fueron escritos en el libro de la vida, todos aquellos que fueron marcados por la bestia, serán echados al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Ahora compare la gran tribulación y las tribulaciones que la iglesia ha pasado. La iglesia ha pasado por sufrimientos y va a terminar en principio de dolores. Pero luego viene el Señor Jesucristo, arrebata a su iglesia, que no la deja pasar por la gran tribulación. ¿Cómo va a ser que el Señor va a dejar que la iglesia pase por gran tribulación cuando ya la iglesia ha pasado por muchas tribulaciones y aflicciones? De ninguna manera. Así que tenemos que estar bien claros con eso.
Y para aquellos que dicen que estamos equivocados en nuestra teología, que escudriñemos un poquito más. Claro, como ellos son de este tipo de creyentes que se levantan hoy, que no tienen pastores, son digitales, están muy contentos porque tienen millones de seguidores, les llega dinero, viven una vida placentera, no quieren el sufrimiento. La iglesia no pasará por la gran tribulación porque la iglesia ha sufrido demasiado. Bueno, dice que la iglesia entrará al reino de Dios saumeriada por esa mirra que tipifica el sufrimiento. Porque si a mí me aborrecieron, dijo el Señor Jesús, a ustedes los van a aborrecer. Cuando aceptamos a Jesús, comenzamos a ser aborrecidos por nuestra propia familia. Porque dicen que son católicos, romanos, y que ellos no pueden cambiar de religión y nos echan de nuestros hogares. Hemos sido menospreciados aún por nuestra propia familia. Eso pasaba en el pasado también, eso le ha pasado a la iglesia. Todo creyente que no pase por sufrimiento en el evangelio no entrará al reino de los cielos. Es preciso, es menester, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Por eso le digo, dele un me gusta a este mensaje, dele un me gusta y suscríbase y recomiéndenlo, porque alguien por ahí necesita escuchar en un tiempo como los tiempos de Noé, en este tiempo donde la gente está ensimismada, viendo las tecnologías que lo van a cambiar todo, entre comillas. En este tiempo hay alguien por ahí que tiene hambre de la palabra. Hay alguien que necesita recibir a Jesús por ahí. Hay alguien que dice, yo no voy a pasar la gran tribulación, yo me voy a escapar en esa arca que se llama Jesús. Solamente Él, Jesús, nos puede sacar de este principio de dolores, de estas tribulaciones, para que no pasemos grandes tribulaciones, porque gran tribulación es para un mundo que ha menospreciado a Jesús. Mientras tanto, somos peregrinos y extranjeros, vamos de paso, no tenemos ciudadanía segura, como en el caso que yo se lo vuelvo a repetir, nunca he tenido con mi familia un lugar fijo donde vivir. Siempre hemos andado de un lugar a otro. Eso lo recibimos, lo aceptamos. Sabemos que nos espera nuestra ciudad, la Santa Jerusalén. La casa del Padre nos espera. San Juan capítulo 14, verso 1 en adelante. Donde tenemos mansiones, tenemos grandes promesas, corona de vida eterna. Reinar con Jesús en la tierra, Apocalipsis 5:10. Reyes y sacerdotes. ¿Habrá algo mejor que esto para menospreciar los sufrimientos? Porque es algo glorioso. Es algo lindo y hermoso padecer algo de lo que padeció nuestro Señor. Como dice el apóstol Pablo, nos tienen por desecho. Nos tienen por lo peor en este mundo. Somos el estorbo del diablo. El estorbo del nuevo orden mundial, el estorbo del anticristo. Pero cuando la iglesia sea quitada y comience la gran tribulación, entonces recibirá el mundo este espíritu de mentira, este espíritu falso que es el anticristo. Y la gente lo va a coger y la gente lo va a adorar. La gente se va a someter y va a poner la frente y va a poner la mano para que le pongan la marca de la bestia, que ya está lista. Eso no lo ignoramos. La iglesia del Señor, que hemos aceptado su sufrimiento, tenemos nosotros nuestra mente atenta. Tenemos, como dice por ahí, el foco encendido para darnos cuenta qué tiempo estamos viviendo. Entendemos lo que dijo Jesús, porque somos del Espíritu y tenemos el Espíritu de Dios, el cual nos enseña, nos capacita para dar todo en este momento al reino de los cielos, pero no pasaremos la gran tribulación de ninguna manera. La pasará una iglesia tibia, una iglesia acomodada, pastores acomodados. El mundo no digamos que pasará una gran tribulación. Así que, amigo, si vuelves a ver este video, tú que me ofendiste, si lo vuelves a ver,
La iglesia ha pasado por muchas tribulaciones y pasará por principio de dolores, pero no pasará por la gran tribulación. Dios te bendiga en este día. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga paz. Y lo vuelvo a repetir otra vez. Si estás enfermo, que te sane. Si estás desanimado, recuerda, el reino de los cielos es nuestro. Nos espera la casa del Padre. Ya tenemos el camino, es Jesús. Él dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Y nosotros estamos en Jesús y Jesús está en nosotros. Jesús la cabeza, nosotros el cuerpo. Dios te bendiga en este día. No te olvides suscribirte. Ayuda a un canal como este. Mire, no podemos pensar en que esta plataforma nos va a dar a nosotros alguna ganancia, aunque sea para pagar el internet. Porque nosotros que llevamos el mensaje correcto, exacto, no nos sigue mucha gente. No todos quieren sufrir, mis amados hermanos. Mucha gente predícales prosperidad, predícales de vivir bien y te van a dar miles y millones de likes y muchos se van a suscribir. Habla de sufrimiento, habla de lo que la iglesia ha pasado y la iglesia va a seguir pasando. Si acaso 3 likes. Y si acaso por un milagro de Dios alguien le da, se suscribe al canal. Pero usted sea inteligente, apoye estos mensajes. Son los mensajes de Dios. La iglesia no pasará la gran tribulación. No como dicen los adventistas, que se preparan en los montes. Eso no está malo. Prepararse en los montes. Cultivar no está malo. Tener una provisión por ahí no está malo. Lo malo es creer que vamos a pasar la gran tribulación. Eso lo creen los testigos de Jehová, eso lo creen los católicos, eso lo creen las otras religiones, más la iglesia del Señor tiene una promesa. Vamos a escapar. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 en adelante, arrebatamiento. San Juan capítulo 14, verso 1. El Señor regresa a traernos a nosotros, a llevarnos. Primera de Corintios 15, 51. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, pues se tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la promesa linda y hermosa. Así que no importa sufrir ahora. Estamos dispuestos. Hasta donde el Señor nos lleve. Estamos dispuestos a sufrir por Él. Y esta es una honra. Este es un mérito para nosotros. El sufrir por el Rey de Reyes y Señor de Señores. No te olvides de suscribirte, no te olvides de darle un me gusta, no te olvides de recomendarlo. Alguien está esperando esta palabra por ahí. Que seas sano, que tengas bendición del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo deseo.